ubicar el tema de la equidad en el marco de la producción de políticas públicas, nos exige, uno, tener este parámetro general de la materialidad de los derechos como referencia. Segundo, ubicar el proceso de la construcción, el proceso de construcción social de la inclusión a exclusión, de la equidad y de la producción de las identidades. En eso siempre me sirve esa diapositiva. La he adaptado de un esquema de Mendevix y Malthus, en el año 98, que plantea el tema de la posición social entendida aquí como clase social, que define la posición del individuo en la sociedad. Y por otro lado, a la izquierda, ubica la sociedad como una tensión entre una dimensión política y una dimensión social, como contextos. ¿Sí? O sea, yo puedo vivir en una sociedad supremamente inequitativa. Esa es la realidad social en que estamos. Pero puedo tener una política de Estado direccionada a la equidad. Y este contexto político afecta esta realidad social. Esta construcción me da como resultado una dinámica societaria que es favorable, en este caso, a construir equidad social. Pero claro, si yo tengo una sociedad que es supremamente injusta, inequitativa, pero además tengo una política, un contexto político que no plantea la equidad como elemento central, o que lo plantea retóricamente, pero no transforma eso en acciones políticas materiales, significa que yo tengo un contexto de sociedad donde el tema de la equidad no está constituyéndose como elemento real de la vida cotidiana, y eso va a afectar la estratificación social. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a limitar la posibilidad de que la condición social de la gente mejore, que se eliminen las inequidades tan brutalmente presentes en nuestras sociedades, y por lo tanto el efecto que tiene esa dinámica societaria sobre la posición social de los individuos va a ser un efecto de profundizar las inequidades. Pero ¿cómo se da esta dinámica? Eso me parece muy interesante verlo, porque sobre todo los que estamos en el campo de la salud, a veces pensamos que para poder intervenir sobre los factores de inequidad solo podríamos hacer mediante otros campos. La salud sería un campo con reducidas capacidades de intervención. Yo creo que ese esquema nos hace pensar una otra cosa. Si bien es cierto que una intervención alta allá, ¿no?, de estratificación social, la flecha esta negra, número uno, si yo logro intervenciones altas sobre la condición social, afectando inserción socioocupacional, patrones educativos, patrimonio educativo, patrimonio material y ingreso, niveles de ingreso, todo articulado, yo podría tener un impacto fuerte sobre la estratificación social y cambiar la condición social. Pero hay también otras formas de intervenir, como por ejemplo en la dimensión de impedir la disposición diferencial. ¿Sí? O sea, yo tengo las mismas condiciones de clase aquí instaladas, pero yo impido que las condiciones de clase expresas como determinantes se transformen en exposiciones inequitativas también. Hay números políticas sociales que terminan interviniendo ahí. O sea, por determinación social, un determinado grupo de individuos no tendría acceso a una buena educación, pero yo meto una política educativa de alta calidad para grupos con gran fragilidad social y evito con eso que ellos estén expuestos a una condición de educación de baja calidad. A eso me refiero como exposición. Otra cosa, yo puedo proteger poblaciones de clases sociales bastante frágiles o una política de salud que impida que se enfermen, eliminando un conjunto de exposiciones que generarían enfermedades de casa, ¿no?, o protegiendo las condiciones de trabajo, haciendo con que no se genere por exposición específica enfermedad o daño. ¿Sí? No cambié todavía la condición de clase social desde esta intervención, pero al evitar la enfermedad o daño, yo tengo sí un impacto sobre las consecuencias sociales del proceso social, salud y enfermedad, y evito una retroalimentación negativa de la estratificación social. Eso que se dice siempre, que más pobreza, más enfermedad, más pobreza, por ejemplo, ¿no?, para romper este ciclo. Entonces, este esquema siempre me sirve mucho para demostrar lo siguiente. Si nosotros tenemos una efectiva intervención que evite, por ejemplo, que la exposición se transforme en daño, o mejor, que la posición social se transforme en exposición, yo estaría ya evitando la retroalimentación negativa. Y eso lo podemos hacer desde un campo específico de intervención, que es el de salud. Y en eso encontramos nuestra
inserción específica en el campo de la producción social y una condición de vida aceptable, digna, ¿no? O sea, dentro de la perspectiva realmente de reducir las inequidades y generar posibilidades de una mejoría de las condiciones sociales. No sé si me explico bien. Lo que quiero decir es que mi mensaje es salir un poco de la impotencia que a veces nos aplasta en el sector de salud, porque parece entonces que si no hacemos la revolución social, no tenemos nada que hacer. Cuando de hecho tenemos un montón de cosas que hacer. Lo que explica la importancia de un sistema de protecciones sociales, por ejemplo, que afecte la exposición diferencial. Un buen sistema asistencial también, porque tenemos hoy una masa enorme de personas afectadas por patologías que limitan o descalifican su vida y que nosotros no estamos dando buena atención, y eso tiene una continua retroalimentación negativa sobre la condición social. Entonces esa es la interpretación, digamos, social de lo que podemos hacer desde el Estado. Eso me parece muy importante que pongamos en perspectiva. Siguiente. Hay una cosa que vengo insistiendo mucho, y a veces soy un poco antipático con eso, porque el tema es, hay una polaridad entre fragilidad social y vulnerabilidad. ¿Sí? Y nosotros hemos apropiado de una forma más o menos ligera la idea de vulnerabilidad. Yo siempre digo que vulnerable era Aquiles, el héroe griego ese, porque era un dios inmortal, pero tenía un talón que no le daba para nada. Y este taloncito ahí fue, digamos, su punto de vulnerabilidad que terminó por matarlo. Porque Aquiles no era frágil, era un dios, ¿no? Llegó a ser dios por un proceso de meterlo ahí la poción esa y lo agarraron por el talón, por eso quedó con el talón mortal. Entonces él era no frágil, digámoslo así, o un talón vulnerable. Cuando nosotros abordamos la situación de nuestras clases sociales subalternas, digamos, de la sociedad, no estamos hablando de clases sociales vulnerables, estamos hablando de clases sociales frágiles. A tal punto que no logramos romper la estructura social. Históricamente, el remanente social de pobres no ha cambiado sustantivamente en nuestro país, ¿no? Pero están menos pobres que antes. Sí, pero miren bien la distribución de la riqueza. O sea, los que más ricos son se desplazaron más y los que están aquí se desplazaron a velocidad inferior y están más alejados. Por eso la inequidad es mayor. Y por lo tanto, estamos hablando de una reproducción interna de la condición de clase que cada vez consolida más una fragilidad social. Por eso me parece de muy mal gusto hablar de estas poblaciones como poblaciones vulnerables. No son vulnerables, son frágiles. Y si yo quiero sacarlas de la condición de fragilidad estructural, tengo que afectar los elementos de la reproducción de su fragilidad y no meter los parchecitos, ¿sí? Por eso, entender esta dinámica permite ubicar qué podemos aportar desde un campo específico, pero politizando este campo con la misión de afectar la condición social, ¿sí? Por eso, a la larga, uno podría decir, pero hay episodios de vulneración, de vulnerabilidad. Sí, es cierto, pero el impacto que eso tiene sobre las distintas clases sociales con distintos gradientes de fragilidad es absolutamente distinto, ¿verdad? Yo estoy aquí hablando de ustedes, me caigo aquí y me tengo rota la pierna, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, yo saco mi seguro internacional de salud, me van a atender, me van a trasladar y no sé qué, me van a dar por los días que no puedo trabajar me pagan, ¿sí? Pero esta condición hace con que este episodio para mí tenga, claro, la molestia de la fractura, no sé qué, pero la verdad, socialmente, eso no va a causar un daño mayor. Un tipo que trabaja todos los días y que recibe a diario por lo que trabaja y que no tiene seguridad social y se cae en la calle. Y este episodio de quizá quedarse 2 semanas sin poder caminar y trabajar significa una hecatombe en sus finanzas domésticas y todo, los hijos no van a comer, ¿no? ¿Entiendes? O sea, el hecho de la condición de fragilidad define per se lo que la vulneración eventual, el evento de vulnerabilidad, genera como impacto estructural. O sea, y eso hay que entenderlo bien. Y por eso tenemos que salir de este lenguaje de la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, desde mi crítica, es totalmente orgánica la idea de gestión de riesgo, porque hace un aislamiento, ¿no?, de elementos y ignora el marco de la reproducción estructural de lo que está pasando. Entonces la distribución, ¿no?, por ejemplo la enfermedad, no debería sorprendernos que los más pobres tengan más mortalidad infantil, que sean más
víctimas de violencia, de accidentes.